Muchas bendiciones para todos, que el Señor les bendiga, y de parte de la comunidad cristiana Los Cocuyos siempre le estamos pidiendo al Señor que bendiga tu vida desde donde estés viendo o escuchando. Siempre nuestra oración es que Dios bendiga la vida de todo aquel que se acerca a la palabra y que se exponga a través de cualquier medio. Nosotros seguimos siendo bendecidos por el Señor al tener la oportunidad de predicar su palabra y a través de cualquier medio, y estamos a través de puede ser a través de la internet o a través de la radio, en Radio Dinámica aquí en Caracas, en la 1490 AM, por cualquier medio. Que sea tu vida bendecida. Soy el pastor Jonathan Labrador, somos la comunidad cristiana Los Cocuyos, estamos aquí en Caracas, en el Valle de Caracas, en Venezuela, nuestra nación maravillosa. Pues como saben, estamos en nuestra serie de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Hoy comenzamos un nuevo capítulo 2, y estaremos en los primeros 5 versículos. Qué impactante ha sido el estudio de esta carta para nosotros como líderes, para nuestra congregación local, y sé también que para muchos de ustedes esta carta ha sido una gran bendición. La vemos como una continuación de la primera, de hecho es el mismo título, Tesalónica, una iglesia naciente, una fe inquebrantable. Hemos llegado al sermón número 20, 2 cartas pequeñas, apenas 8 capítulos, y ya llevamos 20 sermones de esta carta. Han sido una gran bendición. El título de nuestra enseñanza el día de hoy, la revelación del inicuo y la venida del Señor Jesucristo, y estaremos en esta primera parte. La revelación del inicuo y la venida del Señor Jesucristo, nuestra primera parte. Recordemos que la idea central, la idea exegética y la idea, digamos, escatológica y teológica que está presente en esta carta es que nos preparándonos para la segunda venida de Cristo. Y yo creo que es la misma idea que la iglesia de Cristo, el cuerpo del Señor Jesús, su iglesia debería mantener hasta el día de hoy, preparándonos para su segunda venida. Quiero hacer una oración antes de empezar la exposición de la Sagrada Escritura. Padre, como siempre, nos acercamos a ti con temor, con temblor, con reverencia, para pedir de ti, Señor, auxilio, ayuda, en la medida en que tu palabra es expuesta, porque ella es espíritu, ella es profunda, ella es tu voluntad, tu revelación, tu mente. ¿Cómo entenderla con un entendimiento y conocimiento tan vago como el nuestro, tan escaso, tan limitado, con una mente y una capacidad tan limitada? Por eso pedimos tu ayuda. Pido tu ayuda, Señor, para mí personalmente, como tu siervo que expone tu palabra. Que no sean mis palabras, sino la tuya. Que no sean mis pensamientos, sino sean los tuyos. Hablándonos, confortándonos, exhortándonos, y todo para tu gloria y para nuestra bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este primer versículo del segundo capítulo de esta segunda carta tiene algo especial. Y yo creo que es el apóstol Pablo siempre con la misma intención desde el primer verso de la primera carta. Es un corazón pastoral, es animarles a la fe creciente, es animarles al amor abundante unos con otros, es animarles a permanecer fieles, a permanecer perseverantes, a permanecer conociéndole a través de su palabra, es permanecer exhortándose unos a otros, también animándose, también levantando y sosteniendo a los débiles. Eso es lo que el apóstol Pablo les ha manifestado a lo largo de estas cartas. Y les ha dicho, Cristo viene pronto y estas son las señales. Nuestro Señor Jesús viene, pero no vendrá antes de que sucedan estas cosas. Y les ha dicho eso en la primera carta. Ese fue un mensaje muy claro. El apóstol Pablo debe salir de la comunidad en Tesalónica. Hay una gran oposición allí en esa comunidad. La iglesia está siendo perseguida. Hay una gran presión social sobre ellos.
y el apóstol Pablo debe abandonarle. Fue prácticamente prohibido, no podía ingresar, pero él queda con una preocupación en su corazón. Creemos que quedaron estos temas pendientes y que él no podía dejar de tocarlos. Y el apóstol Pablo envía a Timoteo. Se presume que el apóstol Pablo queda con parte de su equipo misionero, que la otra persona era Silas o Silvano, queda en Corinto y envía a Timoteo, a su colaborador, al joven Timoteo, lo envía nuevamente a Tesalónica para conocer de ellos cómo va la cosa. Y cuando Timoteo regresa y habla con Pablo, no logro acercarme a la emoción, al ánimo que tenía Pablo al escuchar tantas buenas noticias, abundantes noticias que le animaban a Pablo. También algunas cosas que ellos estaban viviendo, les estaba aconteciendo, y algunas cosas que habían sucedido, como esto que vamos a ver hoy a partir del verso 1 de este segundo capítulo, que llamó la atención del apóstol, lo alarmó y por lo tanto escribe sobre esto. Ya lo había escrito. Algo estaba sucediendo, algo se había filtrado. Y yo creo que esta palabra va a ser propicia y pertinente para que nosotros podamos reflexionar a la luz de la palabra, a la luz del entendimiento de las Escrituras, a la luz del conocimiento que tenemos luego de 2000 años de haber venido Cristo y asombrarnos con su evangelio. A la luz de 2000 años de desarrollo teológico y pensamiento del cristianismo, ¿qué ha pasado con nuestras vidas? ¿Por qué nos apartamos del evangelio? Porque esto es un tema. ¿Por qué se desvía nuestra fe? ¿Por qué abandonamos, puede ser temporalmente, esos dogmas, esas enseñanzas que son centrales en el cristianismo? ¿Por qué las abandonamos? Esa es una pregunta. ¿Cómo es que nos desviamos de un momento a otro de la fe verdadera? ¿Por qué experimentamos una caída en algún momento de nuestra jornada? ¿Por qué suceden estas cosas? El apóstol Pablo comienza con la palabra pero. En la versión Biblia de las Américas está allí. Y el mensaje se centra específicamente en el hombre de pecado, en el inicuo y en la apostasía. Y en esa escritura, algunos estudiosos dicen, sí, probablemente ellos recibieron una carta cuyos escritores de esa carta o cuyo escritor de esa carta les hizo creer a la comunidad que había sido escrito con el puño y letra del apóstol Pablo y su equipo de colaboradores. Es decir, muy probablemente la iglesia fue engañada. Muy probablemente la iglesia fue influenciada con mentira. Y vaya que sabemos quién está detrás de la mentira, quién está detrás del engaño, quién está detrás de lo oculto, sí, de la desviación de la verdad. Sabemos muy bien que el gran engañador es Satanás. Sabemos muy bien cómo son sus movimientos. Sabemos muy bien cómo opera en la oscuridad, opera a través de la manipulación, opera a través del engaño, de la mentira, de la falsedad, de la falsificación de la verdad. Sabemos muy bien cuáles son sus tretas. Entonces, a la luz de la palabra que nos ha sido enseñada, porque Pablo les había hablado a la iglesia de la segunda venida del Señor y esas señales, y no vendrá antes que haya la resurrección de los muertos primero, y él había hablado y había dado algunas instrucciones. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de ellos? Bueno, quiero leerlo. Vayamos a la lectura de una vez. Acompáñenme, capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses, versos del 1 al 5. Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya el día del Señor, ya llegó el día del Señor, ya llegó el día del Señor. Verso 3, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el que está destinado a la destrucción.
Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. Y cierra el verso 5 con una pregunta. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Cuando yo estuve con ustedes en la primera vez, en la única vez que estuve con ustedes, yo les hablé de esto. Es como cuando estamos con nuestros líderes o nuestros hermanos en la iglesia recién convertidos, aquellos que se acercan al Evangelio a escuchar y están simpatizando con el Evangelio de la gracia, pero no han dado el paso de esa fe pública de su creencia en Cristo. Y estamos conversando y hemos tocado un tema y ha sido reiterativo ese tema. Y uno como pastor dice, ¿no te acuerdas de que esto ya conversamos sobre la fe salvífica, sobre la fe verdadera, la fe que salva? ¿No te recuerdas que hemos hablado que la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, que la fe es un don de Dios? ¿Te recuerdas de esa conversación? Bueno, a veces tenemos estas tertulias a medio pasillo. Eso es lo que el apóstol está diciendo, recordando en una pregunta. ¿No recuerdan que ya hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bueno, vemos que la iglesia parece que se había alejado un poco de las enseñanzas del apóstol. Y no estamos hablando en términos de una idea extraña. No estamos hablando de una preocupación muy sencilla, Pablo, pero ¿para qué te preocupas de eso si hay otras cosas más de peso o de mayor peso que puedes preocuparte? No estamos hablando de cosas normales, estamos hablando de una herejía. Se señala un cambio. Pablo está señalando un cambio abrupto en el enfoque del evangelio que ellos estaban creyendo. Y Pablo sabe muy bien que habían surgido en medio de ellos una herejía. Alguien había logrado penetrar en la coraza del evangelio, la coraza de la fe y el apresto del evangelio, el escudo del evangelio. Alguien lo había logrado traspasar. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cómo es que había sucedido? ¿Cómo es que una iglesia que había estado manifestando y dando evidencia de una solidez y de un crecimiento y de una madurez logra desviarse tan fácilmente por enseñanzas erróneas? Y entonces surge una primera reflexión. Sí, definitivamente, estamos llamados a experimentar una cada vez más creciente y robusta fe madura en Cristo Jesús. Y nuestra vida está llamada a dar evidencias de una fe que crece, que se desarrolla, que se fortalece, que madura en Cristo Jesús. ¿Cómo los creyentes entonces pueden ser confundidos? ¿Y cuándo es que somos más vulnerables ante tales confusiones? Porque también tenemos que conocer las estrategias del enemigo. ¿Cómo es que el enemigo actúa? Mateo 10:16, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Con regularidad el enemigo plantea escenarios, plantea momentos, plantea eventos para nosotros, para nuestra vida, porque el enemigo no se los plantea a los que son de él, se los plantea a los que sabe que son de Cristo, a los que están cercanos a Jesús, a los que están proclives a tomar una decisión por Cristo, a aquellos que saben muy bien que deben salir, que no es su vida esa que están viviendo, que extraviaron el camino, la senda la perdieron. Satanás lo sabe muy bien y plantea un escenario hermoso, pero su fin son caminos de muerte, son caminos de engaño, son caminos de mentira. Con regularidad, Satanás hace eso. Ten cuidado. Mire que el que esté firme, mire que no caiga. El que esté firme, dice la palabra, mire que no caiga. Nosotros hemos sido llamados a tener discernimiento. Pastor, ¿cómo lo sé? Nosotros, los hijos de Dios, sobre quienes está el sello del Espíritu Santo, estamos llamados a tener discernimiento. Y ahí está la palabra. Pablo plantea dos eventos seguidamente, pero ellos quizás habían empezado a tener temor.
Miren que muy bien lo dicen los versículos. Ahí están. No pierdan la cabeza. No pierdan la cabeza, no se desorienten, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan, ya llegó el día del Señor. Algunos estaban siendo sacudidos, y la palabra sacudido, quizás esta versión no le hace la justicia necesaria. La palabra sacudido que utiliza la Biblia de las Américas es esa palabra que en el griego básicamente Pablo tiene en mente la pérdida de un barco cuando está encallado, tiene su ancla bien profunda, pero el golpe de viento, el recio viento solano pega a babor o pega a estribor, y ha sido tan fuerte el movimiento de las olas y del viento que esa soga del ancla se revienta y el barco pierde rumbo, va sin destino, el barco se va a la deriva. Eso es lo que tiene Pablo en mente. ¿Cómo es que han sido ustedes sacudidos? Pero no solamente han sido sacudidos, perdieron la cabeza, sino que se alarman. Entonces pareciera que la comunidad estaba teniendo cierto temor. ¿Por qué? Porque alguien les había escrito y les había dicho, Cristo ya vino. Entonces yo me imagino a la comunidad teniendo en mente la idea de un Pablo que en la primera oportunidad les dijo, el Señor Jesús no viene hasta que suceda esto, pero alguien supuestamente se hizo pasar por su apóstol Pablo, diciéndole, Cristo ya vino. Entonces, ¿vino o no vino? ¿Estos eventos se deben dar o estos eventos no se deben dar? ¿A quién le creo? ¿Será que el apóstol se equivocó? ¿Qué debe pasar en nuestra vida para que nosotros perdamos el rumbo, para que seamos sacudidos en la fe? Porque hemos escuchado que Cristo salva, hemos escuchado históricamente que Cristo vendrá por segunda vez, hemos escuchado que Cristo resucitó, por lo tanto la promesa de su segunda venida está válida todavía. Hemos escuchado que Cristo murió y resucitó y ascendió al cielo y volverá. Pero alguno de nosotros ha dejado de creer que, por ejemplo, Cristo resucitó, por lo tanto vana es nuestra fe, así lo dice Pablo en una de sus cartas. Algunos hemos dejado de creer que Cristo resucitó. De hecho, las estadísticas así lo dicen, estadísticas globales. Urge que volvamos a las sendas antiguas, a creer lo que la Biblia nos ha enseñado. Entonces Pablo vuelve nuevamente, porque la preocupación de los tesalonicenses es, si Cristo ya vino, ¿qué pasó con la resurrección de mis familiares? ¿Qué pasó con nuestra reunión con Cristo en los cielos? Eso no se ha dado. Entonces Pablo les escribe para aclarar este tema. Y Pablo les escribe porque algo desviado ellos habían escuchado. Y ese es el problema cuando prestamos nuestros sentidos a aquellas cosas que nos enamoran, nuevas cosas que ni siquiera en la historia del cristianismo se ha mencionado. El mismo apóstol en la primera carta, 4:15. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Primero resucitarán los muertos en Cristo, luego nosotros nos reuniremos con el Señor en las nubes y escucharemos la final trompeta y Él vendrá con su legión de ángeles. Eso está escrito. Pablo está hablando entonces de una resurrección corporal, que veremos a Jesús ya resucitado y vivo y que estaremos juntamente con Él reunidos. Ahí está, hay una voz de mando, una voz como de trompeta, y descenderá para reunirse con nosotros. Y entonces los tesalonicenses escuchan esto de alguien que les escribió, supuestamente de parte de Pablo. Alguien les habló diciendo, ya llegó el día del Señor. Entonces había una confusión en su mente, y por eso Pablo en esta versión les dice, ustedes perdieron la cabeza. Ahora dice, versos 1 al 2, en versión Biblia de las Américas. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esta diferencia en la lectura de la primera versión que les leí es fundamental. La Biblia de las Américas dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él.
Pablo está diciendo, hay una diferencia en cuanto a lo que les enseñé y a lo que ustedes están escuchando y le están dando fe y le están dando crédito, y es totalmente distinto a lo que les he enseñado. Ahí está una alarma. Entonces Pablo dice, os rogamos, hermanos, ese es el verso 1, verso 2, que no sean sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Mis hermanos, no es una idea errónea, no es un pensamiento extraño, es una herejía. Y los había sacudido. No es solo una idea que está allí. Hoy la iglesia está escuchando horribles herejías y lo estamos tomando como algo normal. Y le estamos dando crédito. De hecho, estamos creyendo cosas que la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, los reformadores echaron por tierra. Hoy nosotros tranquilamente, producto de un escaso conocimiento de la palabra. Por eso yo, al que puedo, les motivo a estudiar profundamente la palabra. Pero no solamente que se quede en tu corazón, en tu mente, sino que ese conocimiento te impacte el espíritu de tal manera que baje a tu corazón y tu vida sea transformada. Yo soy un evangelizador del conocimiento de la palabra. Me encanta estudiar la palabra y me encanta orar con base a la palabra. La palabra es la luz y es un farol que alumbra nuestro caminar. Todo a la luz de las Sagradas Escrituras. Todo a la luz de la palabra. ¿Por qué las personas, entonces? Surge nuevamente la pregunta. ¿Por qué nosotros somos confundidos tan fácilmente por herejías? Por conocimiento erróneo, extraño, falso, contrario a las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Bueno, porque nuestra fe, lo más triste es la confusión de nuestra fe. Y eso sigue ocurriendo hasta el día de hoy. A Judas le ocurrió. Judas fue extraviado. Pero también en la historia de la iglesia, siglo III, siglo IV, en los concilios, siglo VII, siglo VIII, hasta el día de hoy, siglo XXI, todavía seguimos escuchando herejías y gente creyéndolas. Y las iglesias dividiéndose por esas herejías. Adán y Eva, nuestros padres primigenios, son un vasto ejemplo de las herejías que se creen y nos hacen caer estrepitosamente. ¿Con qué Dios les ha dicho eso? Pues no, eso no es verdad. Y Eva y Adán creyeron lo que la serpiente le dijeron, pero no creyeron al Dios que les había declarado la primera palabra. Eso sigue pasando al día de hoy. Tenemos que tener claro que Satanás es quien engaña. No engañan las personas. Nosotros somos susceptibles de errar. Engaña es Satanás. Lo complicado y lo triste de esto es que nos ha faltado el discernimiento abiertamente, debo decirlo. Me da tristeza decirlo. Nos falta discernimiento. Nos falta discernimiento para decir, mi hermano, eso no es así, ese texto lo sacaste de contexto. Eso no es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Nos hace falta un poco de valentía para eso. Pero también algo que estoy percibiendo es que nos falta conocimiento bíblico. Es una de las razones por el cual somos engañados profundamente. Nosotros debemos verificar todo lo que nos están enseñando. Los hermanos de Berea son un ejemplo para nosotros de avidez de saber si lo que me están diciendo es bíblico. Quizás has escuchado por primera vez algo. Bueno, no dudes a la primera, no lo pongas en duda, pero revísalo. Revísalo con un hermano que tenga mayor madurez o madurez en la fe que tú, que tenga mayor tiempo, que tenga conocimiento de la palabra. Revísalo con tu pastor. Pero es que yo no asisto a ninguna iglesia. Acércate a una persona que consideres que tiene mayor conocimiento que tú. Chequea eso. Busca un diccionario bíblico. Busca un buen comentario bíblico respecto a ese texto que estás leyendo. Busca y contrasta qué ha dicho la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, los reformadores respecto a ese texto. Y allí ten tu interpretación para tu crecimiento y allí podrás contrastar qué tanto se aleja lo que escuchaste
de lo que la historia de la iglesia, los padres de la iglesia, los reformadores y tantos que han escrito comentarios bíblicos y diccionarios bíblicos respecto a ese tema han escrito. Es muy sencillo, a veces nos falta la diligencia para eso. Es crucial que nosotros reconozcamos los 2000 años de sabiduría acumulada en la historia de la iglesia. Es crucial y vital que nosotros revisemos en la historia. A veces simplemente leemos un artículo en la internet que ni siquiera conocemos el autor. A veces tomamos un tweet que leímos, un estado de WhatsApp, un post en Facebook. A veces solamente nuestra teología se sostiene de un artículo que fue escrito en un blog que ni siquiera sé quién lo escribió. Nuestra teología no puede basarse en eso. Necesitamos profundizar mucho más. Pero lo más grave de esto no es que no tengamos conocimiento, sino que ya la iglesia en Tesalónica había escuchado sobre la segunda venida del Señor y tan fácilmente fueron apartados de ese conocimiento. ¿Qué fue lo que preló en ellos? Pero el apóstol Pablo deja ver nuevamente su corazón pastoral, su corazón animoso de querer que ellos se devuelvan, tal como lo hizo como la iglesia en Galacia. Oh Gálatas insensatos, lo que pesó en el corazón de Pablo es volverle a decir cómo ustedes fueron dejados seducir, se dejaron seducir y engañar y enamorar por un evangelio tan distinto, hablando de otro Jesús, hablando de otras buenas nuevas tan distinta a la que nosotros les predicamos, y ustedes lo toleraron y lo recibieron y lo creyeron. Ustedes son unos insensatos. Y después vuelve nuevamente el compromiso del apóstol Pablo. Estaré aquí hasta que Cristo sea formado y engendrado en ustedes. Qué gran corazón apostolar y pastoral del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también le había hecho advertencias a la iglesia en Corinto. La iglesia de Tesalónica no fue la única que había experimentado este enamoramiento y fascinación por cosas extrañas y nuevas. La segunda carta a la iglesia en Corinto, capítulo 11, versos 3 y 4. Pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes, ahora a los tesalonicenses le dice, vuestras mentes fueron sacudidas, perdieron la cabeza. A los corintios le dice, vuestras mentes sean desviadas. La mente de los corintios habían sido desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis. O sea, a otros sí se los aceptan, algo que nosotros no les habíamos predicado. Eso está sucediendo el día de hoy. Leamos el verso 3 y 4. Que nadie os engañe en ninguna manera. No se dejen engañar, mis hermanos. Esto es para nosotros. No nos dejemos engañar. Pastor, ¿cómo hago? Fortalece tu fe. Ora al Señor que se revele a tu vida a través de la lectura de la palabra. Cada vez que leas las Sagradas Escrituras, si es vital para un hijo de Dios leer las Sagradas Escrituras, volvamos a ella y oremos, Señor, que esto se haga luz y iluminación y revelación para mi vida al frente. Ora en esta dirección, Señor, pon a una persona que pueda guiarme en el estudio de la palabra. Pon a una persona con madurez en su fe, con fe fortalecida y enraizada, para que yo pueda ir y consultar y me pueda guiar también un siervo tuyo que tenga mayor madurez, mayor andar en tus caminos, y que en esta jornada podamos andar juntos y que podamos crecer juntos y ser fortalecidos. Esa debe ser tu oración en este tiempo. La instrucción de Pablo es sencilla: que nadie os engañe. Y Pablo indica dos cosas que deben suceder para que el Señor venga, dos eventos. Vuelve Pablo a tocar el mismo tema. De allí Pablo parte para echar por tierra las herejías. Si esto no ha sucedido, lo que ustedes están creyendo es mentira, es una herejía. ¿Cuáles son esas dos cosas? Dos eventos previos que estaremos hablando la siguiente semana, Dios mediante. Estaré nuevamente para hablar específicamente de estos dos eventos previos: la aparición
del hombre de pecado, pero primero la apostasía, que no es más, y puedo decirlo ya o introducir el tema de la apostasía, que no es más que apartarte. Hay dos concepciones de la apostasía, cómo se puede evidenciar, cómo podemos verla, y yo estoy notando eso en este tiempo. Vaya que yo creo que Cristo cada vez está más cerca de nosotros. Ese tiempo está pronto. Yo quisiera experimentarlo. No sé si los años que el Señor tiene para mi vida en el resto de este tiempo, de este lado de la eternidad, serán suficientes. Para Pablo no lo fueron. Él estaba seguro que serían suficientes sus años para ver al Señor. Han pasado más de 2000 años, aquí estamos. Cristo no ha venido, pero yo tengo la percepción, la sensación de que Cristo está cada vez más cerca. Pero sí estoy notando que la apostasía está creciendo vertiginosamente. Así como crece la cantidad de cristianos en el mundo, así como crecen los cristianos perseguidos, casi 400 millones de cristianos perseguidos en todo el mundo, en más de 50 países, crece vertiginosamente a un ritmo acelerado, crece la apostasía. Y la apostasía se puede ver en dos dimensiones. En aquellos que han escuchado algo, una verdad profunda del Evangelio, pero deciden apartarse. Por ejemplo, el Señor Jesús nos dio salvación y vida eterna, y ha depositado su Espíritu Santo sobre nuestra vida, y su Espíritu Santo comanda nuestra vida. Bueno, entonces creemos que el Señor Jesús trajo vida eterna, pero algunos han llegado a pensar que en cierto y determinado momento en nuestra vida no está presente el Espíritu Santo, y que en algún momento Dios no se hace presente. Algunos se han alejado de eso, pero siguen creyendo en Cristo y siguen creyendo en la segunda venida del Señor. Bueno, déjame decirte que eres un apóstata de la fe. Pero otra dimensión en el que el ser humano llega a experimentar la apostasía es cuando definitivamente se distancia del cristianismo, cuando logra distanciarse del Evangelio de Cristo Jesús, del Evangelio de Cristo, ese Dios, Emmanuel, que habitó en medio de nosotros, murió por nosotros, fue a la cruz. El Señor se apartó de él, experimentó Jesús la ausencia divina por un poco tiempo, fue hasta los infiernos, sube nuevamente, va al cielo y vendrá prontamente a llevarnos con él. Primeramente los muertos en Cristo resucitarán. Nosotros nos reuniremos. Ese es el Evangelio. Mi esperanza está centrado en esos eventos que han de darse. Algunos ya se dieron, faltan otros, pero algunos han decidido apartarse completamente de esto. Bueno, déjame decirte también, sea por un tipo u otra manera, eres apóstata. De eso estaremos hablando la semana que viene, pero también estaremos hablando del hombre de pecado, el hijo de perdición. Y podemos hablar sobre esto, lo veremos también la semana que viene, sobre los apóstatas en la historia y cómo es que ese entrará en el templo de Dios y se hará sentir y creer y acercarse lo demás a él como Dios. Bueno, eso ya sucedió antes del Nuevo Testamento, en la época previa a esta época, lo que llamamos el tiempo intertestamentario. En ese tiempo se dio algo parecido a esto. Antíoco IV Epifanes, profana el templo, sacrifica un cerdo en el templo, se sienta en el lugar de Dios, y vemos que esto va a magnificarse en algún momento. Esto va a amplificarse. No sabemos de qué manera, no sabemos si será un hombre, serán varios de la raza humana, será alguien en el transhumanismo. Mucho cuidado con esto. Esas son etapas que vienen. La tecnocracia está hoy colmando la escena de esto. Quizás hablaremos en otros momentos, pero sí, yo creo que es todo un sistema que está fraguándose en este momento. Muchos que están formando parte de este sistema, no tengo nombre, no tengo apellido, simplemente le llamo, como el apóstol Juan en sus cartas le llamó, el sistema.
el deseo de los ojos, el deseo de la carne. Todo eso está allí y nos enamora y nos seduce y hace que nuestra fe se desvanezca y hace que nos apartemos de la fe. Eso está sucediendo hoy. ¿Qué nos dicen los tiempos difíciles acerca de la fe? Bueno, lo estamos viviendo, lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3. Quiero que lo leas en casa. Los 5 versos, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero quiero que lo leas. Voy a leer solamente el verso 1. Pero debes saber esto, Timoteo, yo quiero que tú sepas esto. Al final de los tiempos, tú vas a ver que vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables. Esas características las estamos viendo hoy. Hay advertencias también del apóstol Pablo y del apóstol Pedro, el apóstol en su segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 3, 4. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores. Es muy parecido a lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? No es que venía, porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como está desde el principio de la creación. Habrán hombres que no solamente negarán la palabra, sino que también se van a burlar de la palabra que tú predicas y de la fe que tú has abrazado. Quiero ir hacia unas reflexiones finales. Hoy la apostasía está presente, en mayor o menor medida, dependiendo del país en donde te encuentres, dependiendo si estás en Norteamérica, Latinoamérica, Centroamérica, Europa, Asia, África, Oceanía. En cualquier continente en donde estés, está presente la apostasía y está creciendo. Y las naciones cada vez más se distancian del origen y del diseño divino, del diseño inteligente de Dios para este mundo. Creados los seres humanos a imagen y semejanza de Dios, cada día nos alejamos más de ese diseño. La apostasía está presente. Con el movimiento de la ideología de género, la apostasía está presente. La LGBTQ+, eso está presente. Nuestros currículum educativos están siendo modificados, está presente la apostasía. Han eliminado las oraciones de cientos de colegios en nuestros países, la apostasía está presente. Y hay reflexiones finales. ¿Cómo enfrentar tiempos difíciles? ¿Cómo no dejarnos mover nuestra cabeza? Que no perdamos la cabeza, que no nos alarmemos por cosas que escuchemos, porque ya la palabra ha hablado a nuestra vida. Demos preponderancia, y creo que esto es una conclusión y una recomendación aquí al final, que podemos aplicar a nuestra vida. Demos mayor peso y preponderancia a la palabra de Dios por cualquier otro pensamiento. Si alguien se acerca a ti y te dice, la palabra te dice, bueno, sí, escúchale, pero eso que te dijo, bueno, no tiene sentido porque ya la palabra te lo dijo. Si alguien se acerca a ti diciéndote, Dios te dice, bueno, tú debes ir como los bereanos cuando escucharon hablar a los apóstoles y chequear eso en la palabra y decir, sí, es verdad. Pero si la palabra está aquí, yo no necesito que más nadie me lo diga. Es suficiente la palabra. John Owen decía, si lo que me vas a decir, un puritano inglés, si lo que me vas a decir, ya la palabra lo dice, entonces cierra la boca y yo debo leer la palabra. Nosotros nos hemos dejado enamorar, ha sido romántico este tiempo porque hemos escuchado cosas y han tergiversado la palabra y son pensamientos de hombre. Pensamientos de hombres que nos hemos dejado enamorar por ellos y por eso es que nos han extraviado de la fe. La importancia de la fe en el Señor Jesús en este tiempo. La importancia de una fe madura, una fe que crece, una fe que se fortalece. Y Pablo les había hablado previamente a ellos de cómo fortalecer la fe, amándose los unos con los otros. Y algo importante es el profundizar el conocimiento en las Sagradas Escrituras. Y no es más que acercarnos al conocimiento de nuestro Dios para adorarlo más profundamente. No es el conocimiento que envanece, no es el conocimiento que te da información, es el conocimiento que transforma tu vida para no ser el mismo esposo,
para no ser el mismo padre, para no ser el mismo hijo, para no ser el mismo supervisor, para no ser el mismo compañero de trabajo, para no ser el mismo ciudadano de un país X. Es el conocimiento de la palabra que transforma tu vida. Es la fortaleza de tu fe. Es la madurez de tu fe. Y sí, estamos llamados a responder con fe, como lo hicieron los amigos de Daniel frente a todas las amenazas que tuvieron de parte de los emperadores persas. Y hay un llamado a no tener temor a lo que pueda significar la venida del Señor, que sucederá con gran estruendo, como lo dice el apóstol Pedro. Todo será quemado y todo será consumido. Entonces, si eso sucede, ¿qué pasará con los hijos de Dios? ¿Dónde estará nuestro fundamento?, dice el salmista. Yo creo que es importante esta palabra. La venida del Hijo de Dios, la venida del hijo de pecado y el comienzo de la apostasía. Pero ha sido que nuestra fe ha sido movida por falta de entendimiento de las Sagradas Escrituras. Demos preponderancia, demos importancia y peso a la palabra de Dios que transforma nuestra mente y nuestro corazón y nos hace verdaderos adoradores. Oremos, mis hermanos. Padre, muchísimas gracias por esta tu palabra. Gracias porque a través de ella nos hace saber lo que nuestros hermanos en otros tiempos les aconteció, experimentaron, vivieron. Y hace que nosotros hoy estemos más preparados. Señor, fortalece nuestra fe, te lo pedimos. Y sé que la fe viene por el oír tu palabra. Señor, que nuestros oídos, que nuestros sentidos estén alineados, estén limpios y sensibles para escuchar tu palabra, para recibirla, para validarla, para creerla y para que nuestra fe, que viene por oír tu palabra, se fortalezca y madure y crezca y que nada nos mueva, que nada nos haga perder la cabeza. Señor, que nada nos sacuda y que perdamos el ancla de tu palabra, que esa ancla quede profundamente en el mar profundo, en las profundidades del mar, y que ese barco no se mueva, sino que mi sustento y mi ancla sea tu palabra. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Profundas bendiciones para ustedes y sus vidas. Sea de provecho esta palabra. Que Dios les bendiga profundamente.